Bueno, nada, como me habían pedido en algún momento de armar una charla de sondaje nasogástrico, eh, nada, decidí optar por ese tema que tiene que ver justamente con la práctica. La idea siempre es buscar temas que se relacionen directamente a nuestra práctica diaria, sobre todo porque es campo práctico la materia. Entonces, bueno, nada, elegimos sonda nasogástrica. Después les voy a pedir que ustedes me vayan diciendo qué otros temas tienen dudas, siempre con el campo práctico, ¿no? Entonces yo busco material, les preparo una clase y bueno, vamos armando, ¿sí? Así que bueno, lo que elegimos, como ya habíamos dicho, es sonda nasogástrica. Ahora bien, díganme ustedes, para ustedes, ¿qué es? Ustedes igualmente deben tener en este momento el PowerPoint de la clase, así lo vamos chequeando juntos. Y yo no tengo necesidad de estar poniendo el PowerPoint acá, por ejemplo. ¿Qué es para ustedes la técnica de sondaje nasogástrico? ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué sirve? ¿Tienen alguna noción que ustedes me puedan ir diciendo? La palabra lo dice, ¿no? Prácticamente. Sonda nasogástrica. Es decir, que van a introducir una sonda a través de la nariz, va a continuar por todo el circuito primero respiratorio, luego digestivo, llegando al estómago. Ahí, Karu, para alimentación, hidratación, pasaje de medicamentos, para débito, muy bien. Sí, sí, estaría bien. Para alimentación, más que la sonda nasogástrica, hay otra que es específicamente para lo que es la alimentación. La famosa sonda K108. Ahí, Marisa, la sonda nasogástrica se utiliza en la mayoría de los casos para la alimentación, en otros casos para medir el débito. Claro, para pacientes, por ejemplo, en un momento decía Karu, para débito es cuando tenemos un paciente que ha consumido algún tipo de fármaco o algún tipo de químico. A veces en pediatría, depende, no todos, pero bueno, se utiliza la sonda nasogástrica para débito, para poder eliminar esos componentes. Se utiliza para lavaje gástrico, ahí es lo que dije yo, justamente lo dice Marisa, es eso mismo, para lavaje gástrico, bien. Marisa sigue diciendo por intoxicaciones también, muy bien, claro, tal cual. Sobre todo cuando son medicamentos o componentes que han sido tomados y más o menos media hora, no más de media hora, porque ya después de 45 minutos, una hora, o si te dice no, hace 2 horas, me parece, y ya es como que la sonda nasogástrica no sería tan efectiva porque ya estaría casi absorbido. K108, Agustina, bien. La K108 justamente es específicamente para alimentación. Tiene un mandril adentro, no sé si se ubican. Son de distantamida. Ah, no sé qué es eso, Marisa, ahí me mató, ¿eh? Lala, hola, ¿cómo está? Distantamida, ya dije, ¿qué es eso? Sí, está bien. Distintas medidas, exacto, son de distintas medidas. Ahora igual la vamos a ver. K9, K10 es lo más habitual en el adulto, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? K9, K10 son las medidas más habituales para el adulto. Sí. K108 solamente para eso, ¿no? Sí, prácticamente es para alimentación. Ya es un capítulo aparte, lo que es la K108. También tiene una colocación diferente, dijimos que tiene un mandril para guiar el recorrido, llega a otra zona, no solo a estómago, llega un poquito más alejado.
y es radiopaca, es decir que después de la colocación se tiene que verificar que esté correctamente colocada a través de una radiografía. Pero bueno, como les decía, es un capítulo aparte, es como un tema aparte, ¿no? Después, bueno, nada, acá tenemos las sondas nasogástricas, que hay de distintos tipos de sonda nasogástrica. Está la Nelaton, la Levin. Ahí dice Marisa, la K108 la coloca el médico, nosotros solo asistimos. En algunas instituciones las coloca enfermería también. Por lo menos antiguamente, cuando yo trabajaba, se las colocaba enfermería. Pero sí, es a veces un tanto controvertido eso. Pero en otras instituciones también es cierto que las coloca el médico. Bueno, dice, tenemos tipos de sonda, acuérdense, Levin o Nelaton, ¿sí? Después tienen algunas características, ¿no? ¿Cuándo se indican? Es más o menos lo que veníamos diciendo, lo que ya dijimos. Cuando se indica la sonda nasogástrica, dice, vamos a leerlo y lo vamos analizando un poco entre todos, ¿sí? Dice, aspiración de secreciones gastroduodenales en caso de paresia gástrica, íleo, etc. ¿Qué es la paresia gástrica? ¿Qué es el íleo? ¿Se les ocurre una idea? ¿No les viene a la mente íleo paralítico? Ahí no estaría funcionando adecuadamente el tubo digestivo. Hay una paresia, una parálisis, ¿no? Un ralentecimiento de la motilidad intestinal o gastrointestinal, ¿no? En ese momento. Entonces, se empieza, ¿qué pasa con el estómago? Se empieza a hinchar porque se empieza a llenar de líquido, de gases. Entonces, con esta medida de la colocación de la sonda nasogástrica, eliminamos todo eso. Claro, ahí dice Caro, cuando la parte del ilion no funciona, o sea, se paraliza. Y no, la Nelaton es la más utilizada, y pregunta Marcela cuál es la que más se utiliza. Es la más habitual, la Nelaton. Aparte, si vemos bien acá lo que dice, ¿no? Leemos un poquito más profundo ya. Sonda Nelaton, su uso en intubación nasal se limita a intubaciones nasoesofágicas o nasogástricas en niños pequeños o recién nacidos. Mide 42 centímetros, tiene la punta cerrada y un orificio lateral cerca de ella. O sea, se utiliza solo para el adulto en nasoesofágica, no llega al estómago, llega nada más al esófago. O nasogástrica en niños pequeños, ¿sí? Y después la sonda Levin habitualmente es una sonda de polivilino de una sola luz. Presenta una punta cerrada y otros orificios laterales en su extremo distal. Mide 115 centímetros de calibre. Más o menos una idea de lo que sería el dibujo. Las dos se usan, en realidad no es que se usa una más que otra, pero la sonda Nelaton, que llega solo al esófago en el adulto, sí sirve para el niño más pequeño, y la sonda Levin se utiliza más para que llegue al estómago, ¿sí? Acá tenemos, no sé si se llega a ver el dibujo, espero que sí. Muchas veces el extremo está cerrado y tiene pequeños orificios en esta zona, ¿sí? Se utilizarían las dos. A ver, espérenme un segundito, tengo una sonda para mostrarles.
Acá tengo algunos elementos. A ver, esperen que uso los ojos. Acá tenemos una sonda nasogástrica tipo Levin. Ahora la abrimos y la vemos, ¿sí? K10. Las dos, estas dos son dos iguales, son las dos tipo Levin, y el número, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las más habituales en el adulto son K9 o K10? Estas dos que tenemos acá son las dos K10, ¿sí? Ay, Maru Rolón dice, hola profe, solo lo escucho, no puedo ver. Ay, qué lástima. Bueno, no se preocupe, Maru, después va a tener el video, el enlace para ver a YouTube, ¿sí? Igual en este, acá se tendría que ver después, queda grabado. ¿Al resto tiene el mismo problema? Entonces esta es tipo Levin. Vamos a abrirla, la abrimos así nomás como para que ustedes la vean, ¿sí? No, Marisa dice que no, ella no tiene este problema. Bueno, acá está toda la sonda en su dimensión, en su largo. Espero que la puedan visualizar. Acuérdense cómo son los extremos. Extremo distal, extremo proximal. ¿Por qué distal? Porque está más alejado del cuerpo. ¿Por qué proximal? Porque está dentro del cuerpo. No creo que se pueda visualizar, pero es lo que habíamos graficado en la parte de arriba. Habíamos graficado acá, justamente ahí. Esta sería, sí, yo creo que se puede llegar a ver, la parte de arriba, esta partecita que es la parte que se introduce dentro de la nariz y llega al estómago, es cerrada, totalmente cerrada. Y si pueden visualizar, ahí se ven la parte que sería abierto, son los orificios que se encuentran en forma lateral. A ver, Marisa, profe, consulta. Cuando nos damos cuenta cuando hay que usar la K9 o la K10. Es indistinto, porque el adulto no varía mucho. Una es más gruesa que la otra. Ahora en este momento no recuerdo cuál de las dos es más gruesa, pero es más o menos son iguales. Creo que la K9 me parece que es más gruesa. La K10 es más finita, pero eso no me lo acuerdo en este momento. Melissa, hola. Sí se ve, Marisa, bien. Sí se ve, Marcela, bien. Así que bueno. Bueno, estábamos en la parte de las indicaciones. Una habíamos dicho para aspiración de secreciones, ¿no? Después, la otra, alimentación enteral o lavado gástrico. Bueno, alimentación enteral o lavado gástrico, que sería lo mismo que aspirar secreciones gastroduodenales. No es lo mismo, pero es parecido, vamos a decir. Profe, si hay un paciente obeso y hay que colocamos una zona, le colocamos la más grande o la más chica. Y todo es relativo, ¿no? Porque si el paciente... Ah, ya lo puedo ver. Buenísimo, Maru. Es relativo. Yo colocaría, depende, el tamaño de la narina, también puede ser grandote, pero tiene las narinas más pequeñas, no sé. Si ya tiene una sonda, trataría de colocar la sonda equivalente al mismo tamaño. Eso para la respuesta a Caro. Si es muy grandote, bueno, a lo mejor podría ser la más grande. Eso lo evaluamos en el momento. A veces no tenemos solo una. Entonces usamos el elemento que tenemos, ¿sí? Después, estudios y eliminación del contenido gástrico, tóxicos, etc.
Claro, un paciente que viene intoxicado o viene habiendo consumido algún tipo de medicación o veneno o producto químico extraño, bueno, depende qué producto químico, no es con todos los productos, se hace lo que sería un lavado gástrico, ¿sí? O para eliminar, se coloca una sonda para eliminar contenido gástrico. ¿Por qué no es con todos los productos? Eso en el momento, bueno, se ve, pero hay productos que dañan lo que es todo el recorrido al tubo digestivo, en el esófago, por ejemplo. Y si ustedes le colocan una sonda, producen un daño a nivel esofágico, ¿sí? Por eso no es para todos los productos, no es para todos los productos. El tema de la colocación de la sonda nasogástrica como parte de la eliminación de contenido gástrico, ¿sí? De tóxicos, venenos, ¿sí? Después, prevención de broncoaspiración en enfermos con bajo nivel de conciencia o problemas de deglución también. Hay pacientes que, bueno, que tienen algún problema de deglución, no están lúcidos, entonces esos pacientes se les coloca una sonda para evitar que ese bronco aspiren con contenido gástrico. Si hay algún tipo de ingurgitación o algo, bueno, evitaría que ese bronco aspiren. Dice otra cuestión, ustedes lo deben estar leyendo, diagnóstico y seguimiento de la hemorragia digestiva, de las hemorragias digestivas alta. ¿Cuál sería la posición adecuada para poder colocar la sonda para que el paciente no se broncoaspire? Ahí justo llegamos, porque llegamos a ese punto. Es la posición Fowler, en realidad. Pero bueno, ahora llegamos al punto, porque es donde dice preparación del paciente, ¿sí? Ahora igual lo vamos a ver. Dice, verificar la correcta identificación del paciente, es lo primero, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos, cuando repasamos lo de los 5 correctos? Paciente correcto en la medicación, ¿no? Es lo mismo. Paciente correcto, verificamos que esté escrita la indicación, donde dice Pepito Pérez, es el paciente. Bueno, vamos al señor de cama tanto, no sé, de cama 19, digo un número por decir. Vamos al paciente de la cama 19 y le decimos, ¿cómo se llama usted? Pepito Pérez. No está el paciente, bueno, el familiar, o sea, el paciente no está lúcido, está el familiar, le preguntamos. Eso siempre, verificar el paciente, ¿no? La identidad, la identificación del paciente. Después, preservar la intimidad también. Cuando hablamos de preservar la intimidad, ¿qué decimos? Le vamos a poner un biombo, corremos las cortinas, ¿no? O habitación individual, lo que sea mejor. Si ya tiene la habitación individual, mucho mejor. Informar al paciente y a la familia del procedimiento. Le tenemos que decir, señor Pepito Pérez, le tenemos que hacer este procedimiento. ¿Para qué se lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo es? Si es doloroso, no es doloroso. Si es molesto, no es molesto. Le explicamos cómo le vamos a hacer el procedimiento. Le decimos, le vamos a pedir que tome unos sorbitos de agua. Cuando usted toma los sorbos de agua, nosotros le vamos a ir introduciendo la sonda y ahí le vamos a pedir, por favor, vaya tragando, trague. Le vamos a explicar que le puede llegar a producir náuseas, vómitos, que para eso vamos a tener una palanganita, vamos a tener algún tipo de recipiente donde él va a poder vomitar o va a poder escupir. Que si se siente mal, si le falta el aire, que nos avise, que nos lo haga saber, así nosotros sabemos cómo proceder. Le vamos explicando todo lo que sabemos. Para evitar problemas o complicaciones, ¿sí? Después, informar el procedimiento, solicitar la colaboración del paciente. Para poder, le explicamos el procedimiento para que después nos dé la colaboración, para que colabore. Eso de decir, tome este sorbito, trague. Tome un sorbito, trate de deglutir, así la sonda puede pasar. Es un poco... como decía, pidiéndole colaboración para que nos ayude.
Si él no nos ayuda, es muy difícil colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? Es un procedimiento que para mí no es un procedimiento difícil, pero si no tenemos la colaboración del paciente se complica, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente es lúcido, cuando el paciente está lúcido. Bueno, buena iluminación de la habitación, ayudar al paciente a colocarse en posición adecuada y cómoda para llevar a cabo el procedimiento. El paciente quizás no se pueda mover tanto, entonces bueno, le levantamos la cama, la parte de la cabecera, ¿no? Para que esté en una posición adecuada, ¿sí? Lo acomodamos, lo tapamos. ¿A cuántos intentos se puede hacer la colocación de sonda nasogástrica? Básicamente, yo siempre digo, todos los procedimientos deben hacerse mínimo de a 2 personas. Esa es mi humilde opinión, ¿eh? No quiero decir que haya alguien que sea muy experto en cualquier procedimiento y vaya y lo haga solo. Para mí lo adecuado es hacerlo siempre de a 2. ¿Por qué? Ahora les voy a decir el por qué. Y si el paciente no está lúcido, profe, bueno, si el paciente no está lúcido, quizás es más fácil. Bueno, pero déjenme que cierro con la otra pregunta que me habían hecho, que era a los cuántos intentos se puede, 1, 2, 3 veces como mucho, y después está el otro compañero que puede llegar a intentar otras tantas veces. No es un procedimiento que no se puede hacer, se puede hacer. No es como la vía periférica que uno dice, uy, intenté tanto y no pude, y después pasa el otro compañero y tampoco pude. Lo van a poder hacer. Hay que ir pensando cuál es la mejor forma, ir estudiando un poco cómo hacerlo. A veces ustedes quieren introducir la sonda y la sonda no pasa. No pueden forzar eso, no pueden agarrar la sonda y pasarlo y querer pasar y no, porque si no, no. Ahí tienen que buscarle la forma, ponerle lidocaína, hacer un movimiento circular, porque si ustedes van así derecho no pasa, entonces con la lidocaína van haciendo este movimiento circular giratorio, entonces ahí ayuda a que pueda pasar un poco más fácil. Salvo que tenga alguna patología, alguna obstrucción por algún traumatismo, puede haber tenido el paciente un traumatismo, quieren colocarle la sonda y tiene alguna desviación en el tabique o algo que pueda llegar a dificultar la colocación de la sonda, ¿sí? Se va a hacer un poco difícil que colabore, sí, Maru tiene razón. A ver, Marisa, ¿cómo sabemos cuál orificio nasal podemos utilizar para la colocación? Eso es al azar, eso ustedes eligen y lo colocan ahí. Si después ven que no pasa, ven que tratan de hacer el movimiento giratorio y avanzar y tampoco pasa, y están un rato y no pasa nada, y bueno, ahí pueden probar con el otro. Generalmente cuando el paciente ya tiene colocada una sonda nasogástrica, se trata de utilizar la otra narina. Si ya lo tiene de la derecha, usen la izquierda, como para rotar un poco eso, porque una de las complicaciones son las úlceras también, de la sonda nasogástrica. Úlceras en la zona de entrada de la narina, de la sonda nasogástrica, ¿no? Como otra pregunta, que es una de las preguntas del millón de lo que es sonda nasogástrica. ¿Cómo sabemos que llegó al estómago? Marcela. Lala, a ver. Con una profesional pasó que colocaba la sonda y insistió tantas veces que la paciente me empezó a sangrar la nariz. Y la profesional seguía insistiendo. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo medir? Son muchas preguntas, las vamos contestando de a poco, si no me entremezclo. A ver, ¿cómo sabemos que llegó al estómago? Vamos con esa. Y después, esa se junta con la otra pregunta de Marcela también, que cómo se mide, cómo sabemos que llegó al estómago y cómo se mide. Contesto esto, después contesto a lo que dice Lala, a lo que plantea Lala. La medición, fácil. Lo voy a tener que hacer conmigo como modelo, pero bueno. Punta de la nariz, lóbulo de la oreja,
y del lóbulo de la oreja hasta el epigastrio. Un poquito más siempre dejo yo. Todo esto. Este sería, en mi caso, para un paciente de mi edad, mi contextura, mi altura, sería esta la medida. Yo sé que es acá, justo ahí. Entonces, con un marcador, obviamente un marcador indeleble, le hago una marquita, todo el círculo. ¿Sí? Ahí lo marqué. Esa es una forma. La otra forma es con un pedacito de cinta chiquitito, Esto ya es una exageración, esto no es cinta igual, es un papel. ¿Ven? Le pongo un poquitito, un pedacito de cinta y ahí ya queda marcado. Entonces cuando introduzco, no me voy a colocar una sonda, pero delante hasta esa parte y quedaría ahí justo. Esa es la primera, ¿cómo mido? La otra pregunta de Marcela, ¿cómo sabemos que llegó al estómago? Supuestamente, si no se acodó, si no se dobló, si no se enrolló, llegó al estómago. Supuestamente. La otra es, si no fue al estómago, ¿a dónde fue? Vías respiratorias. A esta altura, si fue a las vías respiratorias, el paciente está cianótico, está en apnea, bueno, está tosiendo terriblemente. Bueno, ahí cuando tenemos esas dudas, retiramos inmediatamente, ¿sí? Porque está en juego la integridad física del paciente, ¿sí? La salud del paciente. Ahora, introducimos todo. Hacemos, a ver, abra la boca. Abre la boca el paciente. Miramos adentro, no vemos que esté enrollado, no vemos que esté acodado. Podríamos inferir que la sonda está en el estómago, que está bien colocada. Ahora hay otro procedimiento. Me pongo el estetoscopio, la campana del estetoscopio, la coloco en la altura del epigastrio y en esta partecita, es la parte que está afuera, la parte distal, le coloco una jeringuita, le adapto una jeringuita ahí, 10 centímetros, y hago este movimiento con la jeringa. En este caso no se va a poder porque falta un adaptador, eso después yo se los voy a mostrar. Hay jeringas, ven, con esto no se adapta en este caso, es imposible. Lo que se usa un capuchón de una aguja, se conecta acá, se adapta justo en el capuchón, pero bueno, digamos que tenemos eso, unos 10 centímetros aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, se adapta, la sonda está colocada en el paciente y me pongo el estetoscopio y pongo la campana del estetoscopio en el epigastrio. Una vez estoy haciendo eso, largo, vamos a decir, aire dentro del estómago, dentro, sí, de la cavidad digestiva. Hice eso, tengo el estetoscopio, escucho como un chasquido, algo así. No es muy obvio, es un chasquido, así, y ese sería el pasaje de aire, lo que siento. Si es adecuado, si siento ese pasaje de aire adecuadamente, es porque está dentro del estómago. Otra de los indicativos es que venga jugo gástrico, ¿no? Jugo gástrico a través de la sonda, lo pongo en débito y viene un líquido verde, ¿no? Jugo gástrico. ¿A dónde? A la bolsa colectora, ¿sí? Esas son las formas. O después también dicen, pero bueno, si están en otra zona que no sea estómago, diríamos vías respiratorias, el paciente empezaría a toser, empezaría a estar cianótico, incluso a desaturar, un montón de cuestiones de vías respiratorias. Pero bueno, dicen que otra forma de saber si está en estómago o no está en estómago es poner esto dentro de un recipiente con agua. La parte distal, acuérdense,
dentro de un recipiente con agua. Y si empieza a hacer burbujas es porque está en vías respiratorias. Es igual, creo que viene después en el PowerPoint, se habla de eso. Pasa, bueno, ya que me lo preguntaron, se los digo, ¿sí? Ahí me siguieron escribiendo, ¿no? No se introduce toda la sonda. Para saber la medida que debemos introducir, lo medimos desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja, hasta la boca del estómago, y lo marcamos con una cinta. Ah, sí, Marisa, tal cual. Lo habíamos dicho, pero está bien que lo escribas bien. No se introduce toda la sonda, claro. Y hay que dejar esa pequeña marca, ¿no? Bueno, a ver lo que dijo Lala. Con una profesional pasó que colocamos la sonda e insistió tantas veces. No, no hay que insistir tantas veces, sobre todo si le vamos a producir un daño a la persona. Hay que buscar a otra persona que tenga mayor pericia. En todo procedimiento que vayamos a realizar, más en nuestra profesión, ¿no? Siempre hay alguien que va a tener más pericia, más conocimiento, más habilidad. Y a veces, está bien que a veces hay que aprender, no digo que no, pero si vemos que somos principiantes, no sabemos hacer el procedimiento, nunca lo hicimos, y nos dicen, bueno, vamos a hacerlo porque hay que aprender, en algún momento hay que aprender, y vamos y lo hacemos una vez y no sale y no se puede, bueno, está bien, que intente otro, una vez, cuando somos novatos, cuando recién estamos empezando, ¿sí? A mí me pasa, yo quizás tengo mi experiencia, pero bueno, voy, coloco una vez, no puedo, le digo a mi compañero, ¿querés probar vos ya en la segunda? Bueno, sí, dale. Intenta y no puede, y bueno, ahí voy a tener que intentar otra tercera vez yo. Una segunda vez en mi caso, pero una tercera vez en el paciente. Es uno, o sea, acá podemos decir, no, una sola vez, ¿cómo van a...? Pero bueno, en la experiencia, en el momento, es cuando uno ve si lo puede hacer o no, y bueno, ahí hay que intentar las veces que se necesite. Lógicamente tratando de no herir, de no lastimar al paciente, sobre todo en este caso que comentan que le produjeron sangrado. Bueno, verificar la correcta posición, mantener una buena iluminación de la habitación, ayudar al paciente a colocarse en posición adecuada y cómoda para llevar a cabo el procedimiento. Posición Fowler semisentado. Colocar toalla o paño sobre el tórax del paciente. Una toallita, un paño, ¿para qué? Porque si vomita o si escupe o cae algún tipo de líquido no se moja, no se ensucia, ¿sí? Era una profesional con alumnos y me dio impotencia ver eso. Y qué sé yo. Yo no sé, no opino, se ve que era una docente, no sé. Yo trato del procedimiento de que sea lo menos lesivo, menos dañino posible para el paciente. Por eso, si es un paciente complicado, a veces hay que llamar, uno mismo tiene que aceptar que el compañero o otra persona tiene más pericia que uno, entonces hay que dar lugar al otro. A lo sumo, digo, intento una vez, digo, uy, no pude, ¿qué pasó? Bueno, se le dirá a otro compañero, a otro profesional, podés intentar vos, o vení, ayudame, a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Porque no es siempre fácil un procedimiento. Yo siempre digo, no, la sonda nasogástrica es fácil. No es fácil. La sonda nasogástrica es una técnica que es, para mí, no es dolorosa, pero es cruenta, es como que... Entonces el otro se pone nervioso, se puede llegar a asustar también. Entonces hay que tomarlo con pinzas. Y son procedimientos que para mí, todos los procedimientos se tienen que hacer de a dos. Para mí, humilde opinión. A veces, bueno, porque no hay cantidad de personal adecuada, bueno, uno trabaja dentro de lo que puede, lo trata de hacer, pero lo adecuado es hacerlo de a dos. Las estoy leyendo, chicas, ¿eh? Era una bueno. Karu, profe, a mí me pasó con un profesional que intentó muchas veces hasta que en la nariz del paciente salió coágulos, para que era un hombre de 300 kilos más o menos, y era complicado ya que la posición hacía presión y le costaba que pase las fosas nasales. Eran grandes, pero costó que pase. Bueno, ahí, en ese caso, lo que me está diciendo Karu, se podría haber probado con una sonda un poco más pequeña. Digo,
Y el movimiento circular, como digo yo. Circular no, la palabra es rotatorio. A ver, no sé si se ve, cuéntenme ustedes. A ver, lo acerco ahí y vieron ahí como que va girando. Esa es la forma más fácil para mí. A veces uno intenta de una y no funciona, entonces hay que hacer ese movimiento giratorio, ¿sí? Pruébenlo cuando les toque hacerlo, pruébenlo, van a ver que funciona. Por eso no sabía si estaba bien o mal, Lala. No, y ya cuando vemos que hay dificultad en una, dos veces como mucho, y decimos, huepa, hay que buscar a alguien que ayude, en realidad. A veces, siempre yo digo que ahí hay una lucha con el ego, ¿no? Cuando uno dice, no, no puede, o sea, no puedo, sí, tengo que poder, y hay una lucha con el ego, no, hay que buscar a otro. No hay que pelearse con el ego, porque esa pelea que uno mismo tiene con su propio ego termina generando un daño en la otra persona, en el paciente. La persona desvalida en este momento que es un paciente. Hay que saber decir no puedo, podés probar vos. Yo siempre me acuerdo una experiencia de enfermero de muchos años. No tenía tanta experiencia en una colocación de una vía. Le tomamos la guardia, éramos dos enfermeros relativamente nuevos, jóvenes y nuevos en la enfermería, relativamente nuevos. Y le tomamos la guardia a enfermeros grandes, de muchos años de trabajar en ese lugar, que habían intentado fácil, no sé, 10 veces colocar una vía y no habían podido porque eran pacientes muy difíciles. Pacientes que, bueno, tenían una patología específica que eran muy pinchados, estaban. Y habían intentado 10 veces, así como se los digo, y no pudieron. Y bueno, con mi compañero tomamos la guardia y mi compañero dice, bueno, no, dejen que ahora le colocamos nosotros. Yo dije, ¿nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? Cero fe me tenía tanto mi compañero como a mí. Ahí Marcela dice, solo hay 9 o 10. Sí, mayormente creo que también hay otros números, creo que hay 11, pero ahora no lo recuerdo. Sé que son 9, 10 las típicas que yo conozco y las que yo uso. En pediatría hay otras, hay 10, no, perdón, 30, 31, 32, que estoy recordando ahora, ¿sí? Bueno, termino de contar, si quieren, la anécdota esta. Entonces digo, nosotros le vamos a colocar con esta cara, ¿sí? Nosotros le colocamos, más o menos. Y bueno, pasó que sí, que pinchó mi compañero y no pudo. Dije, ¿y ahora? ¿De qué nos dibujamos? Acá no vamos a poder colocarle la vía. Y no sé si fue suerte o me encomendé a no sé quién. Bueno, cuestión que pinché de una y enganché la vena. Así que por eso a veces también juegan los nervios. A veces uno tiene mucha experiencia, muchos años, pero tuvo un mal día, tiene una mala racha, lo que sea, y puede costarle. Y a veces hay que decirle a otro compañero, quizás con menos años en la enfermería, quizás con menos experiencia, pero justo ese día lo hizo. Entonces a veces hay que saber ceder el lugar. Cuando no se puede, no se puede. Bueno, paciente consciente. A ver, esperen. Se nos está volando el tiempo, ya me estoy dando cuenta. Son 3:55. Igualmente faltan bastante, así que vamos a tener que continuarlo mañana, incluso con este mismo tema vamos a seguir hablando. Si ustedes quieren, yo no tengo problema en pasar a otro tema, pero me parece interesante. Aparte surgieron muchas cosas de lo que yo pensaba dar y lo que ustedes están hablando, surgieron un montón de cosas. Así que bueno, tenemos que aprovechar cada tema. Yo le pido a ustedes que tomen nota, que anoten, que si después mañana o a la noche, uy, ¿cómo es esto? ¿Tienen alguna duda? Bueno, lo escriben o me lo mandan por WhatsApp y mañana mismo lo vamos contestando. De todos modos, queda el grupo de WhatsApp como siempre abierto y ahí podemos ir hablando. Bueno, a ver, paciente consciente, ¿no? Facilitaremos el procedimiento solicitando al paciente que beba pequeños sorbos de agua, eso ya lo habíamos dicho también.
Avanzamos 5 a 10 centímetros en la colocación de la sonda. No queramos colocar toda la sonda de golpe porque no se puede, sino que se va colocando de a poquito, se van pasando. De a 5 a 10 centímetros, hasta menos quizás. Aparte, sobre el tema de quemaduras, me quiere preguntar Karu. Puede, si quiere preguntar, ahora no sé si se lo voy a poder responder. Yo diría que lo dejemos como un punto aparte, o si quiere escríbalo en el WhatsApp y les doy la respuesta después, o lo charlamos. O si quieren les preparo hasta una clase de paciente quemado que va a ser interesante también. Sí, es muy interesante. Y bueno, sí, yo diría que mañana igual, porque son muchos PowerPoint que quedan pendientes y los podemos continuar mañana. La técnica, esto yo quería traer cinta, pero me olvidé, les voy a ser sinceros. Pero bueno, justo mi hija estuvo trabajando acá y dejó este papelito que es el equivalente a una cinta, ¿sí? Técnica, cómo se fija una sonda nasogástrica. ¿Cómo se fija una sonda nasogástrica? Está la sonda colocada, ¿no? A ver, sí, así. Entonces, en esta partecita, acá. ¿Se acuerdan de la corbatita que yo les había dicho cuando hablábamos de la vía periférica? Ahí Marcela tirando una que esa todos quieren esa charla, todo el mundo quiere, factor goteo. Esa la podemos hacer la clase que viene si quieren. La clase que viene, que sería, no sé, tenemos que terminar con sonda nasogástrica y hacemos factor goteo, pero háganmelo acordar en el WhatsApp, así me queda medio agendado hoy. Miren, es lo mismo. En esta zona de la nariz, en cuanto a la fijación, con un corbatín debe haber querido decir Marisa. Borbatín, esa palabra no la conozco, salvo que sea corbatín o corbata. Así, una cintita en esta parte, acá, una cinta primero ahí. Y después podría ser, a ver si lo puedo cortar. Esto lo voy a cortar por acá. Lo estoy cortando así nomás, esto se hace con cinta, se hace bien, ¿sí? Bueno, ahí está. Se me tilda las letras, profe. Está bien, no pasa nada, Marisa, no se preocupe. Entonces, cinta, ponemos acá la cinta, ¿me van siguiendo más o menos? Igual en el PowerPoint se ve la imagen, se ve mejor de los que yo les puedo mostrar acá. Y la otra cinta es una cinta así alargada, que le hacen un cortecito en el medio y queda esta parte ancha, completa. Entonces, esto acá y esto lo ponen así. ¿Vieron que queda así este pantaloncito, corbatita? ¿Se dan cuenta? Se van a reír con estas imágenes. No hagan captura de pantalla. Sí. Ahora, entonces, queda un pantaloncito de un lado que lo van envolviendo, a ver si se puede ver, de esta forma, así. Así. Y después agarran, a ver, me paro si lo ven mejor. Lo agarran de este lado, ahí también. Y lo van envolviendo así. Quedaría así. Más o menos esta sería la fijación. Ahí quedaría. Se ve un tanto desprolijo, pero bueno, no se aprecia bien quizás. Pero bueno, más o menos eso podría llegar a ser lo que es la fijación de la sonda nasogástrica, ¿sí?
Así que bueno, nos quedaríamos en el PowerPoint número 7. Les pido el favor que me lo escriban en el grupo de WhatsApp, tipo cortamos ahora y me lo escriben, PowerPoint número 7. Nosotros continuamos mañana a partir del PowerPoint número 7, ¿sí? Así que bueno, por ahora, si no hay más preguntas, vamos dejando, ¿sí? Y mañana continuamos acá mismo. De todos modos, vamos a continuar en el grupito de WhatsApp charlando de otros temas o cuestiones referidas a esto que ustedes quieran darle un poquito más de complejidad, ¿sí? Si ustedes lo desean.